¿Cómo están, amigos? Sean todos bienvenidos a este programa Con Jesús en mi hogar. Es una oportunidad que nos brinda Cable Plus, todas las parroquias del municipio de Guarne. Quisiera que partiéramos leyendo la palabra de Dios. El capítulo 4, versículos 1 al 20 del Evangelio de San Marcos. La parábola del sembrador. En otra ocasión se puso a enseñar Jesús a orillas del lago. Se reunió en torno a él un gran gentío que tuvo que subirse a una barca. Estaba en el agua y sentarse en ella, mientras toda la gente quedaba en tierra junto al lago. Les enseñaba muchas cosas con parábolas. Esto es lo que les decía. Escuchen con atención. Salió un sembrador a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron junto al camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, con poca tierra. Al faltarles profundidad brotaron enseguida, pero al salir el sol se marchitaron, y como no tenían raíces se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron los espinos y se ahogaron. Por lo tanto no pudieron dar fruto. Otras cayeron en tierra fértil, brotaron, crecieron, dieron fruto, produjeron unas 30, otras 60, otras 100. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que estaban a su alrededor junto con los 12 le preguntaron acerca de las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les comunica el secreto del reino de Dios. Pero los de fuera, todo se les propone con parábolas, de modo que por más que miren no vean, por más que escuchen no comprendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Les añadió: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo van a entender las demás? El que siembra la palabra. Los que están junto al camino, donde se siembra la palabra, son los que en cuanto la escuchan, llega Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando escuchan la palabra la reciben con gozo, pero no tienen raíces. Son inconstantes. Llega una tribulación o persecución por causa de la palabra e inmediatamente fallan. Otros son como las semillas que caen entre espinos. Escuchan la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas, los demás deseos ahogan la palabra y no la dejan dar fruto. Otros son los sembrados en tierra fértil. Escuchan la palabra, la reciben y dan fruto, al 30, al 60 o al 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto que hemos escuchado está tomado de San Marcos, capítulo 4, versos 1 al 20. La parábola del sembrador. Se están preguntando algunos, porque yo creo que ya la gente está lo suficientemente evangelizada como para saber qué es una parábola. Pero algunos están preguntando, ¿qué es una parábola? Una parábola es como una comparación que Jesús colocaba. Pero en la inmensa pedagogía de Jesús estaba el saber dirigirse a un público específico. Eso no es fácil.
Hay gente que es especialista en hablarle a profesionales, pero lo ponen a hablarle a los niños y no son capaces. Otros son especialistas para hablarle a los campesinos, pero cuando los ponen a hablarle a un público de profesionales, no son capaces. Jesús tenía esa capacidad de dirigir su mensaje de acuerdo al grupo que tuviese enfrente. Y esa debe ser una de las principales características de un verdadero evangelizador, de un verdadero comunicador. Si toca hablarle a un niño, tiene que abajar su lenguaje para que el niño lo entienda. Si tiene que hablarle a un grupo de campesinos, tiene que utilizar un lenguaje de tal manera que el campesino le entienda. Y Jesús le está hablando a campesinos en este momento. Y utiliza un ejemplo supremamente bien como para darle a entender cómo es el reino de los cielos. Por lo general Jesús, cada que coloca una parábola o cuenta una parábola, la cuenta justamente para explicar cómo es el reino de los cielos. Nadie más llamado a explicar cómo es el reino de los cielos que el que vive en el reino de los cielos, que además es el rey, es el autor del cielo. Esa es su casa. Si yo me fuera para los Estados Unidos y me encontrara con una familia que jamás ha venido a Colombia y me preguntase cómo es Colombia, yo estoy autorizado para hablar qué es Colombia porque vivo en Colombia, conozco Colombia. Lógico, yo jamás hablaría de las cosas malas de Colombia, porque lo malo ya todo el mundo lo conoce. Lo bueno es lo que se desconoce. Le hablaría de todo lo positivo y se me llenaría la boca hablando de Colombia y buscaría la forma de que aquella persona interesada o que me ha preguntado entienda bien cómo es Colombia y se enamore de Colombia a través de mis palabras. Bien, eso fue lo que hizo Jesús. Buscar que nos enamoremos del reino de los cielos. Y la parábola utilizada es la parábola del sembrador. Un campesino salió a sembrar su semilla. Pero este campesino del que nos habla la palabra de Dios, sembrador, era un sembrador como loco. Porque no sembró la semilla, sino que la esparció. No escogió terreno, sino que todos los terrenos para él eran terrenos que merecían recibir la semilla. Terreno camino, terreno pedregoso, terreno con espinas o zarzas y terreno fértil. Cada uno de esos terrenos tiene sus características. El terreno camino es un terreno duro, no apto para la siembra. Primero, es un camino y en un camino no se siembra. Segundo, así se siembre, no vamos a hacer nada y habrían varios problemas, varias dificultades. Primero es que la gente al pasar lo pisotee y no le permita a la nueva plántula salir adelante. Segundo, los caminos por lo general son senderos que no tienen maleza,
que son libres de todo obstáculo para que la gente pueda transitar con libertad, de tal manera que cualquier semilla que se deposite, y como esta fue tirada, se ve, es muy visible. Las aves del cielo son las primeras en visualizar las semillas. Ellos se alimentan de semillas o de granos. Esa semilla se desperdició. Pero más sin embargo podemos decir nosotros, ese terreno tuvo su oportunidad. Ya se dan cuenta ustedes más o menos para dónde vamos. Sigue el terreno pedregoso. Yo creo que nosotros hemos tenido la experiencia de ir a sembrar una planta en un terreno y comenzamos a cavar, y cuando comenzamos a cavar notamos que hay algo como que no deja que el pico, la pala o el asadón o la herramienta que estamos utilizando como que ¿a dónde más? Hay personas que dicen o toman la decisión, no, sembrémosla ahí. Sembrémosla. Depende de lo que vas a sembrar y depende también la piedra, qué tanta profundidad tiene y el tamaño de la piedra. En fin, se decide y uno ve, sí pegó. Pero después con el tiempo usted se va a dar cuenta que no era un terreno apto, porque comienzan las dificultades y es cuando la raíz comienza a ahondar, no encuentra ni los elementos que necesita, ni además no puede ahondar sus raíces para darle estabilidad a la nueva planta. Unas se caen, otras plantas simplemente comienza uno a verle la falta de nutrientes, porque es lógico que de una piedra no va a haber nutrientes, no va a poder conseguir los nutrientes que necesita para alimentar la nueva planta. Segundo terreno desperdiciado. Pero también este terreno tuvo su oportunidad. Tercer terreno. El terreno con espinas o con zarzas. Yo creo que nosotros conocemos ese tipo de terrenos, que son los terrenos con zarzas. La zarza es como una especie de maleza que si usted mete la mano inmediatamente la saca destruida. Ese terreno no es apto para sembrar, al no ser que primero se erradique la zarza y las demás malezas. Si se siembra ahí, si se toma la osadía de sembrar ahí en el terreno con zarzas, perdemos la semilla y perdemos el tiempo. Tercer terreno desperdiciado, pero también el sembrador le brindó una oportunidad. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. Disfruta a través de la señal de Cable Plus Televisión la celebración de las fiestas patronales de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, del 24 de enero al 2 de febrero. Conéctate durante estos días a la transmisión en directo de la Eucaristía de las 6 de la tarde y otras celebraciones del día. En Cable Plus Televisión honramos a Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de los guarneños. Estamos hablando
de la parábola del sembrador. Estamos mencionando los 4 terrenos donde el sembrador depositó la semilla. Hemos mencionado 3 de ellos: abuelo de pájaro, terreno camino, pedregoso, con espinas, y nos queda faltando el 4 terreno, que es el terreno fértil, apto para la siembra. Ese tiene sus características. Si usted quiere en cualquier momento que una planta le produzca frutos, tiene que fijarse en el terreno y tiene que adecuar el terreno. Vemos nosotros que el campesino toma una gambia o toma un pico y una pala o un asadón, cualquier herramienta, y hace primero un hueco de acuerdo al tamaño de la planta que se va a sembrar. Tiene que escoger el clima para la planta. Tiene que escoger el lugar donde se va a sembrar. Que no vaya a estar de pronto por ahí en medio de otros árboles, porque la sombra impediría que llegara el sol, que es el que le brinda los nutrientes principales a la planta para producir sus frutos. Este terreno donde cayeron parte de las semillas era un terreno apto. Ya seguramente el sembrador con tiempo lo había preparado, lo había dispuesto, lo había organizado, lo había abonado, lo había porcado. Solamente faltaba depositar la semilla. ¿Cuál es el resultado entonces de los 4 terrenos? En el primer terreno, que fue el terreno camino, se perdió el tiempo y se perdió la semilla. No era apto. Se le brindó la oportunidad, pero no era apto. El segundo terreno, terreno pedregoso, también pasó lo mismo que con el primero. Se perdió la semilla y se perdió el tiempo. El tercero, la misma cosa. Lo único que produjo sus frutos fue el 4 terreno. El terreno abonado, apto para la siembra. Ahora bien, vamos a buscar una aplicación para nuestra vida. En nuestra vida hay un sembrador que constantemente está esparciendo semillas en todos los corazones. Y se encuentra con los 4 terrenos. Afortunadamente, también el 4 terreno. Camino, terreno pedregoso y terreno con espinas. Hablemos de los 3 terrenos en general sin mencionar uno a uno, porque al final los 3 terrenos sufrieron las mismas consecuencias. No eran aptos. El campesino, el sembrador les brindó una oportunidad, pero no la aprovecharon.
Hay corazones no aptos para recibir la palabra de Dios. Muchos de nosotros parecemos el terreno camino, donde se deposita la semilla, pero fácilmente otro viene y nos arrebata lo sembrado. No lo quita, con argumentos quizás no muy firmes. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para la siembra de la semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones. No nos preparamos con tiempo. Personas, podemos decirlo así, ignorantes en la fe, quizá muy sabios en muchas cosas, dominan las ciencias humanas, pero no las ciencias de Dios. Y esto hay mucha gente. Quizá personas que entran o llegan con el deseo de cambiar o salen de la iglesia con el deseo de cambiar, pero inmediatamente muestra a una persona, a un ave del cielo, lo aprendido, le quita los argumentos. Deje de ser bobo. ¿Para qué va a ir por allá? Eso son mentiras. Colocamos un ejemplo del niño que de pronto siente el deseo de hacerse sacerdote. Hay muchas aves que le pueden arrebatar esa semillita que un día quizá alguien le sembró en su corazón, pero mostró su semilla. Todavía no era tiempo de mostrarla, porque todavía no tenía ninguna raíz, ningún fundamento. No había comenzado a germinar, simplemente hizo el comentario: yo quisiera ser sacerdote, quisiera irme para el seminario, prepararme. Los compañeritos: usted es que es bobo, es que no le gustan las mujeres. Y la mamá: no, eso está muy difícil hoy en día. Yo le costé una carrera. Hace pocos días aquí estuvo un seminarista, aquí en la Navidad. Un muchacho bueno. Y entonces, él él estudió, es profesional en este momento. Los papás son como adinerados. Pero resulta que le comentó a los papás que él se iba para el seminario. Y los papás intentaron arrebatarle eso. No, nosotros le costeamos una carrera en la universidad que usted quiera, le costeamos la carrera que usted quiera, estudie, o si es que no quiere estudiar, le costeamos un negocio bien montado. Este muchacho ya tenía sus raíces en su corazón y no era un terreno camino. Digo: no, señores, es que yo lo que quiero es ser sacerdote. Yo no les vine aquí a contar para ver ustedes qué opinan. Eso es ser una persona de carácter. Y los papás aceptaron. En manos de una persona que no tenga ningún fundamento, inmediatamente se deja atraer. Les cuento una cosa. Yo este año estoy cumpliendo 25 años de ordenado sacerdote. El 15 de agosto cumplo 25 años. Bodas de plata. Hace exactamente 25 años, como por esta época, yo ya era diácono. No, todavía no era diácono, iba a recibir mi diaconado, ya está repartiendo tarjetas de invitación. El sueño mío
era ser sacerdote desde que estaba niño. Ese era el sueño. Pero también tenía otro sueño: ser médico. La medicina a mí me llamaba mucho la atención, aunque hoy por hoy quién sabe si sería capaz de ejercer una profesión de estas. Bueno, de pronto en cualquier momento tuve que ir donde un médico, y quien me atendió fue una médica. Conversamos. Ella se dio cuenta que me faltaba poquito tiempo para ser ordenado sacerdote. Me dijo: usted, además de ser sacerdote, ¿no ha tenido ningún sueño? Y dije: sí, me gusta la medicina. ¿Y no le gustaría estudiar medicina? Y yo: sí, me gustaría mucho. ¿Por qué no estudió medicina en vez de la carrera sacerdotal? Primero, porque no tenía los recursos, y segundo, porque en la balanza pesaba más el deseo de ser sacerdote. Me dijo: ¿y si yo le brindo la oportunidad de que usted estudie la medicina ahora? Yo le costé una carrera en el Japón para que usted estudie allá su medicina, y no le cobro nada, todo totalmente gratis. Me llamó la atención, a pesar de que me faltaban 2 mesecitos para ser diácono ya, o menos, 1 mes. Me llamó la atención y le dije: doctora, gracias por su oferta. Hagamos una cosa: yo me ordeno sacerdote y hablo con el obispo para que me dé un tiempo para yo estudiar medicina. Me dijo: no, es que esa es la condición que yo le coloco, que no se ordene sacerdote y que más bien sea médico. Le dije: no le acepto su oferta. Miren, uno en la vida tiene que saber perfectamente qué es lo que quiere y hacia dónde va. No se puede uno dejar envolver o llevar o embaucar por doctrinas llamativas o extrañas. La invitación es: usted tiene un sueño, realízalo. ¿Será posible? Claro que sí. No se deje convencer por ninguno o por ninguna persona. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. Disfruta a través de la señal de Cable Plus Televisión la celebración de las fiestas patronales de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, del 24 de enero al 2 de febrero. Conéctate durante estos días a la transmisión en directo de la Eucaristía de las 6 de la tarde y otras celebraciones del día. En Cable Plus Televisión honramos a Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de los guarneños.
por último, entonces, el terreno abonado y aporcado apto para la siembra es el que todos y cada uno de nosotros debemos tratar de pertenecer. Yo te pregunto, ¿a cuál de estos 4 terrenos crees que perteneces? Ojo con esos otros terrenos: camino, pedregoso, espinudo. ¿Cómo se hace para que nuestro corazón sea un corazón aporcado, abonado, apto para la siembra de la semilla de la palabra de Dios? Muy sencillo. Como cristiano, busca los sacramentos de una manera especialísima. Hay 2 sacramentos que te hacen apto para la siembra o para ser depositario de la semilla de la palabra de Dios. Dios en tu corazón. La Eucaristía y la comunión. El pasado domingo yo le decía a la comunidad acá en la parroquia, me tocó en las veredas, en la plaza de mercado, ni un domingo sin la Eucaristía. La iglesia vive de la Eucaristía, el cristiano vive de la Eucaristía. Hoy en día se habla de muchos alimentos y de muchas vitaminas que necesita el cuerpo. Vitamina A, B, C, D, E, F, G, H, J, yo no sé cuántas. Cuando una persona comienza, o más bien deja de tomar determinadas vitaminas que necesita su organismo, comienza a debilitarse y se le nota la ausencia o la escasez de esa vitamina. Se le cae el pelo, le falta vitamina tal. Se le están cayendo las uñas, tal vitamina. Que comienza a ponerse amarillo, le falta tal vitamina. Que le duelen los huesos es porque le falta tal vitamina. Así es en nuestra vida espiritual, ojo. La Eucaristía es el maná que el pueblo de Israel comió en el desierto. Padre, ¿y solamente se alimentaron del maná? Se alimentaron del maná. Porque el maná reunía todas las vitaminas que el cuerpo necesitaba. El mejor de los dietistas fue el que le mandó esa dieta. Dios, desde el cielo. En unos pequeños gránulos, ahí va concentrado todo lo que ellos necesitaban para comer. Ellos necesitaban comer fruta, no necesitaban comer verduras, no necesitaban comer carne, no necesitaban comer nada de esas cosas. Por eso que cuando ellos pidieron carne, ya lo hicieron más por glotonería que por otra cosa, porque ellos no necesitaban las proteínas de la carne, porque el maná reunía las proteínas de la carne y reunía todas las otras vitaminas que una persona necesitaba para poder subsistir. Y el autor de la vida conoce perfectamente qué es lo que necesita esa vida para poder subsistir, para poder salir adelante. Es como si usted fabrica un carro y a usted en cualquier momento se le daña el carro, usted sabe perfectamente por qué se dañó. Y también sabe, como dueño del carro, como el autor del carro, usted sabe con qué funciona el carro. Gasolina, agua, aceite y demás cosas y demás mecanismos que un automóvil necesita para poderse movilizar. Lo mismo Dios. Dios sabe que en este momento el maná no lo tenemos.
El maná que comía el pueblo de Israel en el desierto ha desaparecido, pero ha dejado un maná diferente. Y diría yo, mucho mejor. Porque el maná que el pueblo de Israel comió en el desierto desapareció cuando llegaron a la tierra prometida. Y servía simplemente para satisfacer las necesidades físicas. En cambio, la Eucaristía es el nuevo maná que nos sirve a nosotros para fortalecernos espiritualmente. Así como cuando usted deja de comer una vitamina, su cuerpo comienza a debilitarse por ese lado por donde la vitamina no está produciendo sus efectos. Así pasa cuando usted deja de alimentarse con los sacramentos, de una manera especial con la Eucaristía. Comienza a debilitarse y comienza a presentar síntomas de debilidad espiritual. Comienza a sentir pereza por las cosas de Dios. En vez de leer libros sagrados o espirituales, comienza a leer literatura barata, o discúlpeme la expresión, pecueca literaria. Así lo llamaban mi profesor de español cuando estábamos estudiando en la secundaria. No lean pecueca literaria. Pecueca literaria es aquella que no te sirve para nada y que todo lo contrario, hueles feo. Dime qué lees y te diré quién sabes. Dime qué lees y te diré qué tan culto eres. Hay gente que se alimenta hoy de comida chatarra y su cuerpo es débil. Tiene un crecimiento raro, falto de vitaminas. Lo mismo pasa a la persona que se alimenta de pecueca literaria. Libros que poco aportan para nuestra vida. Farándula, tonterías. Se alimentan del chisme que muchos hacen a través de las revistas o cartillas. Y que Julanito Peranito se operó los ojos, que se operó no sé dónde. Y que Julanito Peranito se estiró la piel, y eso a nosotros qué nos importa. ¿Y qué nos aporta a nosotros eso? Cuando usted deja de alimentarse con la Eucaristía, comienza a presentar síntomas espirituales. Desgano por los libros religiosos, desgano por el rezo del Santo Rosario, desgano por todo lo que sea de Dios, y por último, como consecuencia final, una ruptura total con la iglesia y con Dios. Ay, yo no quiero saber nada de curas. Yo no quiero saber nada de iglesia. A mí no me hablen nada de eso. Y con frecuencia se encuentran con ese tipo de personas. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Está presentando síntomas de debilidad espiritual. Digamos que todavía no está desnutrido de tal manera que se vaya a dar una muerte espiritual, pero si vas por buen camino de desnutrirte espiritualmente y morirte espiritualmente también. Vas por el camino correcto, por el camino que lleva a la muerte espiritual. Aliméntate con la Eucaristía todos los domingos, y ojalá, si puedes, venir en semana a la Eucaristía, y te vas a dar cuenta la fortaleza que adquieres. Me llamó mucho la atención una investigación que creo que fue el año pasado, antepasado, leí por la prensa. Unos científicos comenzaron a investigar
quiénes eran las personas más felices del mundo. Y se dieron cuenta que las personas más felices del mundo son las personas que se alimentan de la Eucaristía, los que van a la Eucaristía. Dicho por personas incluso ateas. No eran personas ni siquiera católicas que estuvieran diciendo eso. No, eran ateas inclusive y sacaron esa conclusión. ¿Y sabe cómo salió el titular? Ir a misa alegra el corazón de muchas personas. Las personas más alegres, más felices del planeta son las personas que se alimentan de la Eucaristía. Así salió el titular. Llevé, caramba, están reconociendo que tener a Dios en el corazón es motivo de alegría, de felicidad, de dicha, de paz. Y eso es verdad. Pero ojo, estamos hablando de los terrenos para que la semilla pueda producir fruto. Usted, si quiere producir fruto y convertirse no en un católico o cristiano del montón y quiere producir fruto, tiene que comenzar a erradicar aquellas malezas que estorban. ¿Y sabe cómo lo hace un cristiano? A través de una confesión bien hecha. Mire que hago énfasis en confesión bien hecha, no una confesión. Una confesión bien hecha es aquel que primero se sienta, como ya lo hemos reflexionado en programas anteriores, a llevar a cabo los 5 pasos para una buena confesión. Examen de conciencia, encerrarte en tu cuarto, en un lugar privado donde usted pueda tener la posibilidad de recapacitar en su vida las faltas que ha cometido. Si es necesario utilizar un cuaderno y un lápiz y comenzar a ir anotando, hágalo. Que no se te quede ninguna falta, y luego viene el segundo paso, que es pedirle perdón a Dios por esas faltas, delante de Dios. Tercero, proponerse un compromiso de cambio, de mejorar. Y por último, confesarse y cumplir su penitencia. Pero es que hay personas que el sacerdote se sienta a confesar y de una vamos a confesarnos. Qué pena, qué pesar del padre allá solito, voy a hacerle compañía. Todo tranquilo, que a nosotros nos da miedo. Lo que sí es, se te brinda la oportunidad para que te confieses. Pero una confesión bien hecha, no a las carreras. ¿Y cómo se nota que una confesión es bien hecha? Cuando yo salgo con el firme deseo, el firme propósito de luchar por no volver a caer en esas mismas faltas. Y que la confesión dure. Tiene que cuestionarse mucho la persona que se confiesa hoy y mañana tiene que volver a confesarse de lo mismo. Somos débiles, eso es verdad, y el pecado puede llegar, pero hay una flojera espiritual en nosotros. A veces cogemos el sacramento por rutina, y eso es grave. Amigo que me escuchas, Cristo es el sembrador, y seguramente Él ha depositado su semilla en tu corazón. Respóndele. Que Dios te bendiga. Muchas gracias al canal Cable Plus por brindarnos esta oportunidad. Feliz día.